Hola, muy buen día. Mi nombre es María Elena Parada Galindo y hoy vamos a analizar el pensamiento complejo, cómo se redefine a través de él el currículo desde su evaluación, desde una perspectiva crítica y contextual a través de esta matriz epistémica del pensamiento complejo. Para ello, pues tendremos en cuenta las diferentes dimensiones del pensamiento complejo, así como la fundamentación teórica, epistemológica, metodológica, las implicaciones para la investigación doctoral y cómo se relacionan estos elementos con la misma investigación. Entonces, empecemos desde la parte ontológica. La dimensión ontológica del currículo no es solo un documento, sino que es una construcción social que está en movimiento, parte de la idea del ser en el mundo. Como lo establece Heidegger, el ser humano se configura en su existencia situada. Además, comprendemos que todo proceso educativo está situado. Morin establece que la realidad es compleja, que es incierta, que es multidimensional y que además se construye por sistemas abiertos que se interrelacionan. ¿Esto qué significa? Que el currículo se configura en la interacción entre los actores, llámense estudiantes, docentes, familias y comunidad como tal. En Colombia, esta dimensión pues es clave porque no existe un currículo único, sino múltiples formas de vivirlo según el contexto en el cual nos encontremos inmersos. Por eso, cuando hablamos de currículo desde la evaluación, pues hablamos de comprender cómo estos actores que hacen vida en las instituciones construyen sentido sobre lo que se enseña y sobre lo que se aprende. Luego bien, desde la dimensión epistemológica tenemos el conocimiento como una construcción que es colectiva. Desde allí el pensamiento complejo rompe con la idea de que el conocimiento se impone. Paulo Freire plantea que el conocimiento se construye en diálogo, en tanto que Morin dice que el conocimiento es relacional, dialógico, recursivo y permanente, está en permanente construcción. Eso implica que no solo se diseña el currículo desde la institucionalidad, sino que los actores y sus experiencias son relevantes. La evaluación entonces se convierte en ese espacio de diálogo donde emergen esos múltiples saberes del estudiante, del docente, de la familia, de su territorio, y en la investigación doctoral esto exige pues enfoques que sean realmente participativos, que reconozcan estas voces en la construcción curricular como tal. Ahora bien, en la dimensión teórica se integra la teoría de sistemas del caos, la autoorganización y la emergencia según Morin, y la educación es praxis transformadora como tal. Allí tenemos en cuenta que desde lo teórico el pensamiento complejo nos está invitando a integrar las disciplinas, pero también a los actores. El currículo no se analiza únicamente desde la pedagogía, sino que necesita dialogar con lo social y con lo cultural y político, tal como lo establece Freire. En este sentido, pues el currículo desde la evaluación nos permite ver si realmente se están formando estos sujetos o si solo se están reproduciendo algunos contenidos. Así, la evaluación deja de ser metodológicamente un instrumento técnico y se convierte como en ese centro articulador que le da sentido a los currículos. Siguiendo con esto, pues tenemos la dimensión lógica que sigue ese principio recursivo, hologramático, dialógico, donde se supera la lógica y se llega al análisis crítico e interpretativo en la fundamentación metodológica de este mismo. La lógica, pues, del pensamiento complejo nos dice que el currículo desde la evaluación no es armónico, sino que es como tensionado, porque conviven intereses institucionales, las necesidades del contexto, las expectativas de los actores como tal. Por ejemplo, tenemos que las políticas de calidad que buscan la estandarización frente a las realidades diversas que exigen flexibilidad, como las que encontramos en los contextos colombianos particularmente. Allí entonces podemos decir que el investigador doctoral no debe eliminar estas tensiones, sino que las analiza, las comprende como parte de esos sistemas educativos, de nuestro sistema educativo en particular. En cuanto a la dimensión ética, tenemos la participación y la justicia, donde tenemos la responsabilidad, la solidaridad y la comprensión humana, tal como lo expresa Morin. Y Paulo Freire dice que la educación debe ser liberadora, más no impositiva. ¿Esto qué implica? Pues que la evaluación debe abrir espacios reales a la participación.
que no se trata solo de evaluar a un estudiante, sino de construir el currículo con él, con su familia y con su contexto. Esto es fundamental para avanzar hacia una educación más equitativa, más inclusiva en el contexto colombiano. Ahora bien, desde la praxeología tenemos también que la praxis es acción, es reflexión, es transformación y pues el currículo desde la evaluación no se queda únicamente en el diagnóstico, eso es lo que significa, sino que además transforma su práctica cuando los actores participan en su evaluación, cuando también inciden en la toma de las decisiones curriculares, permitiendo ajustar los contenidos, las metodologías, las estrategias, las realidades. El conocimiento se valida desde la transformación de la realidad. Se tienen en cuenta entonces, para sintetizar, que el pensamiento complejo nos invita a entender, digamos, ese currículo desde la evaluación como un proceso totalmente participativo, que es dinámico, que es contextual. No se trata únicamente de medir aprendizaje, sino de comprender cómo se construye colectivamente. El investigador docente en estos enfoques, pues, no solo es un observador, sino que articula, interpreta, transforma junto a los actores educativos, porque el currículo cuando se construye desde la evaluación deja de ser simplemente un plan y se convierte en una experiencia compartida, donde todas las teorías del aprendizaje significativo toman vida, donde la teoría sociocultural de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, la evaluación, autoevaluación, evaluación, todo lo que corresponde a la parte formativa, pero más allá de eso, todo lo que es en realidad la evaluación o el currículo desde su evaluación. Muchas gracias por escuchar.